El Instituto Mexicano de Flebología presenta Hablando de Flebología, un podcast creado para ti que estás en el mundo de la medicina. Historias, entrevistas, análisis, debates y reflexiones sobre flebología. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un podcast del Instituto Mexicano de Flebología. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y quiero aprovechar para agradecer todos los comentarios que hacen en nuestras redes sociales y de comunicación. Cualquier tema que ustedes deseen que toquemos en especial, por favor, háganoslo saber mediante estas mismas redes sociales y con mucho gusto trataremos de incluirlo. En esta ocasión vamos a hablar del uso del mini Doppler. Sí, de este aparatito que se llama mini Doppler. ¿Por qué? En la práctica cotidiana de todos aquellos que vemos varices, es un elemento indispensable. Si pudiera yo decirles que hay algún elemento, alguna herramienta que debemos tener, pues diría que tenemos que tener dos: el transiluminador y nuestro mini Doppler. Así como cuando salimos de la carrera nos dicen que tenemos que usar nuestro abatelenguas y nuestro estetoscopio, en flebología podemos decir que necesitamos nuestro transiluminador y nuestro mini Doppler. ¿Y por qué? Aunque es verdad que la clínica nos debe dar la mayoría de los diagnósticos, siempre necesitamos corroborarlos. Y para esto nos sirven estos dos equipos. Por un lado, el transiluminador, que nos permite ver aquellas venas que, por la calidad de la piel o por no ser tan visibles, pueden estar dando problemas, pero no son aparentes. Y en el momento de aplicar este aparato, esta luz sobre la piel, nos permite ver muchas ramas, muchas varículas, telangiectasias o troncos, inclusive venosos, que simplemente a simple vista no se ven. Entonces, este transiluminador, esto lo damos por descartado. Además, quiero comentarles que este implemento, el doctor Cuauhtémoc Ramírez y yo, lo sugerimos para que se incluyera en el Consenso Panamericano de Escleroterapia. Hace algunos años que estuvimos allá en Buenos Aires, fue una aportación de México que hicimos de incluir el transiluminador como una parte esencial en el diagnóstico de cualquier problema flebológico. Por supuesto que está incluido en el Consenso Mexicano de Escleroterapia. En los dos consensos está incluido el transiluminador como una herramienta básica. Asimismo, se está incluido el mini Doppler. ¿Y por qué? Cuando nosotros hacemos una exploración clínica, podemos darnos cuenta de algunas venas abultadas, podemos palpar algunos reflujos, podemos hacer prueba de Trendelenburg, de Schwartz, podemos hacer aplicación de maniobra de Perthes, y con esto vamos a tener muchos diagnósticos bastante certeros. Sin embargo, es necesario a veces corroborarlo, y por esto es la necesidad del mini Doppler. El mini Doppler, recuerden ustedes que es un equipo que usa un transductor de 5 a 7 MHz. Es para ver cosas bastante superficiales, a diferencia del monitor fetal, que prácticamente se ven iguales. La única diferencia es que el monitor fetal tiene un transductor de 3 MHz, 2 a 3 MHz, y el vascular tiene una frecuencia de 5 a 7 MHz. Esto nos hace la diferencia para poder escuchar sonidos que están más superficiales, como las venas y las arterias. Cuando hacemos la exploración de uno de nuestros pacientes en flebología, hemos dicho que siempre debemos verificar nuestros pulsos arteriales. Es decir, vamos a ver cómo está el pulso en la región femoral, en la región poplitea, tibial posterior y tibial anterior. Esto es muy necesario hacerlo siempre de manera manual para sentir la intensidad de estos pulsos y poderla graduar. Habitualmente se menciona, por ejemplo, si tenemos un pulso muy intenso, decimos que tiene 4 de intensidad de una escala del 1 al 4. Entonces decimos tiene 4 de 4. Sin embargo, si este pulso cada vez se ve más disminuido, podemos decir tiene
3 de 4, 2 de 4 o apenas perceptible 1 de 4. Y lo mismo hacemos para mencionar los pulsos en la región femoral, en la región poplitea o en la región tibial anterior, posterior o pedia. Esto nos permite de una evaluación clínica de exploración simple. Sin embargo, cuando aplicamos nuestro mini Doppler, podemos escuchar con más precisión este tipo de sonidos, ¿verdad? El sonido arterial lo podemos escuchar con más precisión y podemos entonces decir si es un error de palpación o no. Es importante que nosotros localicemos puntos específicos con la exploración arterial de nuestro mini Doppler. El primero será, como acabo de decir, en la región femoral, ¿verdad? En la región inguinal. Hablando de flebología, recordemos nuestro famoso BAN, la mnemotecnia de nuestros años de estar en la escuela de medicina, donde nos decían que de adentro hacia afuera está la vena, es la B chica, A, arteria y N, nervio. Entonces, femoral, las estructuras femorales son la vena femoral, arteria femoral y nervio femoral. Digamos, esta es una mnemotecnia que se aplica muy bien para este caso. Entonces, podemos localizar nuestro pulso femoral, nuestro sonido femoral con nuestro mini Doppler. Recordar que para que tengamos la mejor captación de sonido, debemos tener una angulación. Teóricamente es de 60 grados, sin embargo, cualquier inclinación parecida a los 45 grados nos va a dar un buen sonido de nuestro mini Doppler y vamos a percibir con bastante claridad los sonidos. Entonces vamos a buscar nuestro sonido arterial y vamos a hacer lo mismo. Vamos a mencionar si es fuerte y claro o es débil. Con esto, después de hacerlo en la región femoral, vamos a la región poplitea. Aquí tenemos que hacerlo con más acuciosidad porque la arteria es más pequeña. Entonces tenemos que incidirla directamente y debemos buscarla poco a poco. A veces nos pasamos muy rápido, queremos encontrarla rápidamente y debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia para deslizar nuestro transductor, les digo con esta inclinación, para que cuando empecemos a oír la arteria poco a poco se va escuchando más y más y más. Empezamos con un hasta que poco a poco se va haciendo más fuerte y va haciendo cada día más fuerte, cada momento, hasta que encontramos la máxima intensidad de nuestra arteria. Esto es precisamente para poder evaluar esa intensidad. Hay pacientes que tienen lo que se llama enfermedad femoropoplitea, es decir, tenemos una oclusión de los vasos femorales o de los vasos popliteos arteriales y entonces este sonido se escucha disminuido y se escucha, podríamos decir, medio silbante, ¿verdad? Como cuando el aire pasa a través de una trompetita y entonces se oye muy silbante, entonces se oye muy silbante y muy poca intensidad, pero como que sale proyectado con fuerza. Lo mismo vamos a hacer en la cara interna del tobillo, buscando nuestra arteria tibial posterior, y lo vamos a hacer en la cara anteroexterna del tobillo para buscar nuestra arteria tibial anterior. Y por último vamos a explorar nuestra arteria pedia. La arteria pedia, a continuación de la tibial anterior, es importante porque es la de las principales que da irrigación al pie. Y en los pacientes con diabetes mellitus que están portando ya sea un pie diabético inicial, grado 0, 1, 2 o 3 según la evolución, también nos va a permitir dar una presunción de qué tan riesgoso puede estar este pie. Puede ser un pie de riesgo o un pie diabético. Hablando de flebología podcast. Ahora, no necesita ser por enfermedad. A veces pacientes de edad avanzada puede tener oclusión de la arteria por ateroma y también nos va a dar riesgo este pie. Recuerden que, por otro lado, este mini Doppler nos sirve en esta parte arterial que estamos viendo para auscultar el índice tobillo-brazo. Ponemos nuestro baumanómetro en el brazo del lado que queramos, por ejemplo, al izquierdo, y hacemos una toma de presión, pero en lugar de usar nuestro estetoscopio, usamos este mini Doppler. Primero localizamos la arteria humeral, vemos que está sonando fuerte y claro, inflamos y desinflamos paulatinamente y tomamos la presión sistólica máxima del brazo. Después nos vamos al tobillo, localizamos nuestra arteria tibial posterior, nuestra arteria tibial anterior y hacemos la misma maniobra, inflamos nuestro baumanómetro y lo desinflamos poco a poquito.
y tomamos la presión sistólica máxima. Después hacemos una simple cuenta matemática dividiendo la presión máxima del tobillo entre la presión máxima del brazo. Recordemos que en un paciente sano debe estar entre 0.9 y 1.1. Lo ideal sería 1, la misma presión arriba y la misma presión abajo. Sin embargo, si vamos hacia abajo, 0.8, 0.7, 0.6, significa que la irrigación en el miembro inferior está comprometida. Es decir, hay menos circulación. Y esto va a correlacionar cómo lo escuchamos con nuestro mini Doppler, cómo escuchamos nuestras arterias, especialmente las más distales, la tibial posterior, la tibial anterior, la pedia, a veces casi no se escuchan. Entonces vemos nuestro índice tobillo-brazo y vemos si tiene 0.8, 0.7, 0.6. Mientras menos tenga es pues más riesgoso para el paciente, ¿verdad? Nos habla de datos más críticos, de que hay menos circulación arterial, entonces es indicación de que enviemos nuestro paciente de manera inmediata con nuestro amigo y médico angiólogo para que él le dé el tratamiento más conveniente si es posible en estos casos. Entonces siempre hay que hacer esta maniobra. Cuando hacemos el índice tobillo-brazo con nuestros baumanómetros electrónicos, vamos a obtener cifras muy similares. Sin embargo, siempre preferimos hacerlo con nuestro equipo de mini Doppler porque nos es un poco más fidedigno, nos es más real. Escuchar con más precisión cuando la presión sistólica se iguala a la del manguito y empieza a circular. Entonces, estos usos arteriales de nuestro mini Doppler son motivo suficiente para que tengamos uno siempre en nuestro consultorio. Ahora, para explorar el sistema venoso, pues también es muy importante, especialmente cuando lo hacemos en los puntos precisos que enseñamos en los cursos. Esto lo hemos publicado en algunos trabajos y está presentado en los congresos y también lo pueden encontrar en algunas otras publicaciones. Hay puntos donde nosotros podemos explorar nuestro sistema venoso superficial de una manera más concreta para estudiar puntos muy específicos. Uno de ellos es la unión safenofemoral. Si nosotros encontramos nuestra arteria, entonces va a ser mucho más fácil deslizar nuestro transductor un poco hacia adentro y un poquito hacia abajo, digamos 1 centímetro adentro, 1 centímetro abajo, y vamos a encontrar nuestra unión safenofemoral. Podemos hacer una maniobra de compresión en el muslo para escuchar el ruido que impulsa la sangre a través de la vena hacia arriba, se escucha el "fush", y cuando soltamos, si la válvula está competente, no vamos a escuchar ningún reflujo. Sin embargo, si hay insuficiencia safenofemoral, y pedimos al paciente una maniobra de Valsalva, vamos a escuchar el sonido correspondiente. Podemos escuchar un "shh" cuando impulsamos la sangre y luego vamos a escuchar un sonido similar a este cuando viene el reflujo, si es que tenemos reflujo. Si no tenemos reflujo, pues simplemente no se escucha nada porque la válvula es suficiente y contiene todo. Hablando de Flebología Ahora, Podcast. después de este primer punto, que es la unión safenofemoral, vamos a escuchar la vena safena también a la altura de la rodilla. Para esto buscamos vemos la parte interna de la rodilla, un poquito hacia atrás, buscando, primero palpando, si es que podemos sentir la vena safena mayor, y si no, la vamos buscando con maniobras de compresión-descompresión, para también auscultar en esta parte con nuestro mini Doppler si hay reflujo o no. A veces tenemos reflujo arriba, pero no tenemos reflujo abajo. O al revés, tenemos reflujo en la región de la rodilla, pero no tenemos en la unión safenofemoral. Cada cosa nos irá indicando orígenes diferentes de nuestro reflujo, aún en nuestra vena safena magna. El tercer punto es revisar nuestra safena magna a la altura del tobillo. Recuerden, en el maleolo interno, más o menos 1 centímetro hacia adelante, podemos colocar nuestro transductor y ahí vamos a encontrar nuestro origen prácticamente de la safena mayor. Y si pedimos al paciente que nos dé una maniobra de Valsalva en este sitio, pues lo que vamos a encontrar es un reflujo. Si hay reflujo, significa que la insuficiencia safenofemoral es muy grande, que imagínense, si viene desde arriba y todavía la palpamos en el tobillo. Entonces tenemos una gran insuficiencia safenofemoral. Habitualmente, cuando lo ponemos, no se escucha
en un paciente normal no se escucha, pero si la escuchamos en este tercer punto, que es el malleolo interno, vamos a tener el diagnóstico sí o sí de una insuficiencia safenofemoral. Y fíjense que esto es muy importante porque entonces no requerimos el Doppler a color, ¿verdad? No requerimos el Doppler, el equipo grande para hacer este diagnóstico. Por supuesto que no lo excluye. Debemos después hacer un ultrasonido completo, un ultrasonido Doppler color, para que ubiquemos precisamente el punto de fuga, qué tan intenso es, si tiene desviaciones o no. Pero de una manera general, nuestro mini Doppler, explorando estos 3 puntos, ya nos va a dar diagnóstico bastante certero. Estamos hablando de entre 80 y 90% de certeza con el mini Doppler, de acuerdo al estudio que se han realizado. Después vamos a pasar al cuarto punto, que es en la región poplitea. Un poquito abajo vamos a explorar el origen, más bien la llegada de la safena menor, ahí donde se incorpora a la vena poplitea. Entonces, un poquito abajo del pliegue de flexión del hueco popliteo ponemos nuestro transductor, localizamos nuestra safena menor con maniobras de compresión, descompresión y podemos ver si hay reflujo, ¿verdad? Apretamos, angustiamos el soltamos y debemos escuchar que se cierran las válvulas y entonces no hay un sonido claro. Pero si tenemos un reflujo, vamos a escuchar el y luego esto nos va a hablar si hay reflujo safenopopliteo. Vamos a hacer el quinto punto de exploración con nuestro mini Doppler, sería en el malleolo externo, un poquito hacia atrás, para buscar las venas de nacimiento de la safena menor. A veces este reflujo de la safena menor, cuando existe, se introduce al sistema profundo a través de la vena perforante de May, en el tercio medio de la pierna, por atrás, en la cara posterior, o también a través de otras venas gemelares. Sin embargo, muchas veces crea un circuito entre la safena menor y la safena mayor, y podemos escuchar también el reflujo en la cara externa del tobillo. Entonces, cuando nosotros escuchamos un reflujo en la cara externa del tobillo, significa que tenemos un gran reflujo de la unión safenopoplitea en la vena safena menor. Entonces, estos puntos son los 5 puntos básicos donde podemos explorar, así como también tenemos los arteriales. Estos serían nuestros 5 puntos venosos. Por supuesto que no excluyen que hagamos nuestro estudio de Doppler, de ecodoppler, ¿verdad? Doppler a color, para que podamos revisar especialmente las estructuras. Pero muchas veces no lo tenemos al alcance. Es por eso que se hace indispensable tener nuestro mini Doppler siempre para utilizarlo con todos nuestros pacientes en el diagnóstico. Hablando de Flebología Ahora, Podcast. tenemos la posibilidad de escuchar con nuestro mini Doppler algunas venas perforantes insuficientes o suficientes. Cuando nosotros las palpamos, estas bolitas que palpamos sobre las venas superficiales y de repente se siente esta bolita como un chicharito y apretamos con nuestro dedo y sentimos un hoyito abajo de la fascia. Estas son las venas perforantes cuando ya están avanzadas, ¿verdad? Cuando están en grado inicial tal vez ni siquiera las podemos ver o palpar, pero cuando ya van un poquito más avanzadas sí lo podemos hacer. Entonces podemos poner nuestro mini Doppler sobre estas venas perforantes y pedir al paciente las maniobras de Valsalva. Ahora, para explorar una vena perforante tenemos que tener un pequeño truco. Tenemos que exprimir con nuestro dedo la vena superficial para que podamos escuchar el reflujo si viene de adentro hacia afuera. Porque si no hacemos esta maniobra de exprimir y dejar apretado con el dedo la vena donde llega la perforante, donde está la bolita, entonces vamos a percibir el reflujo de la vena superficial y no vamos a percibir el reflujo si es que viene del sistema profundo. Entonces, esta pequeña maniobra nos sirve para identificar si esta vena perforante es insuficiente o a lo mejor es una vena perforante de reentrada. Y muchas veces las perforantes cumplen las dos funciones. Por un lado tienen insuficiencia cuando han crecido mucho y por el otro sirven de reentrada cuando hay hipertensión del sistema superficial. Esto de las perforantes es un capítulo aparte, sumamente interesante cómo se comportan, porque además no se comportan igual las del pie, que digamos las perforantes paratibiales o de Coquet, que las perforantes del muslo, que las perforantes de la cara posterior de la pierna, o si podemos decir de las comunicantes del sistema profundo, donde las venas gastrocnemias drenan sobre otros diferentes vasos, ¿verdad? Entonces,
Hablando de Es muy flebología interesante esto y poderlas explorar con nuestro mini Doppler nos va a dar cada vez más y más certeza sobre nuestra exploración venosa. Así que amigos, yo los invito a aquellos que no tienen experiencia o no tienen su mini Doppler, consigan uno. Son equipos que no son muy costosos, pero que nos van a dar un gran auxiliar en nuestro diagnóstico vascular. Por otra parte, si ustedes se dedican a la flebología, pues debe ser una herramienta básica, porque siempre vamos a estar explorando nuestros reflujos de la safena mayor, la safena menor. Incluso podemos usarlo para verificar reflujos en venas superficiales que son visibles o visibles con el transiluminador. Podemos aplicar nuestro mini Doppler y entonces podemos saber si hay reflujos o no. Ya irán teniendo más experiencia sobre cómo hacer algunas maniobras de compresión, descompresión, cómo exprimir las venas y mantenerlas comprimidas para ver si los reflujos vienen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En fin, ustedes aprenderán a manejar su mini Doppler. Hay algunos que tienen una pantallita donde se puede ver la imagen del sonido, se grafica, ¿verdad?, en una pantallita. Sin embargo, cuando usamos este equipo, lo habitual, lo más común es escuchar el sonido. Y cuando nos acostumbramos a escuchar el sonido, entonces esto nos permite mentalmente hacer integración de lo que está sucediendo en la sangre de este paciente. Y cuando aplicamos nuestro Doppler a color, también le ponemos la función Doppler y también se escucha un sonido, de la misma forma que con el mini Doppler. La diferencia es que la máquina grande nos grafica, ¿verdad?, si es flujo en un sentido y si hay reflujo, pues abajo o arriba de la línea base, según nosotros lo hayamos determinado. Pero básicamente es exactamente lo mismo. El equipo grande al mismo tiempo nos da la estructura anatómica y nos da más detalles, por supuesto, por eso es el gold estándar actualmente en flebología, el ultrasonido Doppler color. Sin embargo, nuestro mini Doppler cumple una función vital en el diagnóstico de nuestros pacientes, especialmente en el consultorio o cuando no tenemos el ultrasonido para hacerlo de primera instancia a nuestro paciente. Muchos médicos dejan el ultrasonido para un evento posterior. No se hace a veces en la primera cita porque este estudio completo requiere mucho tiempo. Y con el mini Doppler podemos hacer una evaluación general rápida que nos permite darle un diagnóstico presuncional a nuestro paciente y posteriormente, con más calma en otra cita, podemos hacerle ya el Doppler completo. Entonces, amigos, espero que todos estén usando su mini Doppler. Incluso el médico general que no se dedica a la flebología debe tener ya su mini Doppler. Es una extensión que todos deberíamos ya tener porque nos permite hacer diagnóstico precoz tanto del sistema venoso como del sistema arterial. Y esto permitiría prevenir muchos eventos como el pie diabético que ya llega cuando el paciente está con necrosis de los ortejos o con insuficiencias cuando ya llegan con úlceras. Si los médicos aplicaran el mini Doppler con más anticipación, podríamos tal vez prevenir todo este tipo de complicaciones que son muy severas y pues pueden llegar a ser demasiado difíciles y traumáticas para nuestros Hablando pacientes. de flebología podcast. Así que amigos, punto 1, los invito a que todos tengan su mini Doppler. Punto 2, los invito a que practiquen. El mini Doppler requiere práctica para que ustedes aprendan a localizar rápidamente cuáles son los puntos anatómicos donde se debe colocar nuestro transductor, la inclinación, para escuchar perfectamente bien los sonidos que vamos a interrogar, ya sea la arteria o sea la vena. Entonces, esto con práctica y más práctica lo van a escuchar. Hay algunos pacientes que tienen tanta insuficiencia que no es fácil o tal vez sea imposible escucharlo con el mini Doppler. Es cierto, hay pacientes que tal vez no se escuche porque sean por ejemplo, una obstrucción muy grande de la arteria nos va a producir que casi no lo escuchemos. O tal vez si sus venas son muy pequeñitas, tal vez no lo podamos escuchar. Generalmente este estudio lo hacemos con el paciente de pie, igual que se hace con el ultrasonido Doppler color grande. Ya que hemos hecho el diagnóstico de pie, podemos acostar a nuestro paciente para hacer nuestro índice brazo-tobillo y hacerlo con el paciente acostado, y también podemos revisar nuestro sistema arterial con más calma con el paciente acostado. Entonces,
Recuerden siempre esto, el paciente venoso se explora con el paciente de pie y el sistema arterial se prefiere explorarlo con el paciente acostado para que haya menos resistencia y no confundamos los sonidos que son de la arteria con la vena. Así que, pues amigos, espero que todos estemos usando ya nuestro mini Doppler, nos acostumbremos a que sea una herramienta de la primera consulta, estemos interrogando bien nuestra arteria, nuestra vena y podamos sobre todo diagnosticar pacientes que empiecen con insuficiencia arterial, que empiecen con insuficiencia venosa y que les podamos prevenir los daños posteriores, que los atendamos a tiempo o los turnemos a tiempo con el angiólogo para que ellos puedan dar un tratamiento oportuno y no estemos diagnosticando simplemente pies que haya que amputar o úlceras que haya que cerrar y que cada vez sea más difícil. Así que, pues espero que este podcast del día de hoy haya sido de su agrado. Recuerden que en el Instituto Mexicano de Flebología trabajamos por la excelencia en flebología. Gracias por sus comentarios, los cuales seguimos esperando y revisando en nuestras redes sociales. Así que amigos, soy el Dr. Fernando Vega Rasgado. Les deseo que sean muy felices y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Hablando de Flebología Podcast. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Presentó el Instituto Mexicano de Flebología.